Muy buenos días a todos. Por respeto del tiempo y las agendas de todos los que van a participar y de todos los compañeros y compañeras diputados, les damos la más cordial bienvenida a esta reunión de trabajo en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados. Agradecemos mucho la participación del licenciado Javier Treviño, director general de Políticas Públicas del CCE, del licenciado Carlos Hurtado, director general de Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. También agradecemos la participación que va a tener el licenciado Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial. Y también van a tocar diversos temas sobre apoyos económicos e incentivos especiales a las pequeñas y medianas empresas por parte de la Concanaco, el licenciado Juan Carlos Pérez Góngora y el licenciado Manuel Rodríguez Villamil, y por parte de Canacintra, Norma Leticia Flores, vicepresidente de MIPIMES y Emprendedores, y José Luis Vega, vicepresidente, de Delegaciones. Después de la participación, que va a ser de 7 minutos de cada uno de ellos, va a haber una ronda de preguntas. Acordamos en la Comisión de Economía que sea una participación por grupo parlamentario y luego una ronda final de comentarios por parte de los oradores. No me queda mucho que mencionar. Estamos viviendo una de las situaciones económicas más complicadas en la historia, yo creo que de la humanidad, desde que se tiene registro. En particular, México pues está teniendo esta problemática de salud combinada con esta problemática económica y sumada con una incertidumbre petrolera que nos está llevando a tener repercusiones en el empleo, en las ventas, pues en todos los factores económicos del país, una caída drástica de la economía. Entonces, la idea de esta reunión es que va a tener la Comisión de Economía, pues es tener ideas, análisis, información, pues para desde la Cámara de Diputados poder tener alternativas de solución que podamos proponer en coordinación todos los grupos parlamentarios para poder mitigar el impacto que se va a tener derivado de estas condiciones sanitarias y económicas que estamos viviendo. Entonces, para aprovechar el tiempo, le daríamos la palabra al licenciado Javier Treviño, director general de Políticas Públicas del CCE. Muchas gracias, Javier, adelante. Presidente, nada más, si me permites, Sí, ¿cómo una no? pregunta. De, Dime, diputado. sí, nada más comentarte, ¿ya tienen designado qué diputado por grupo parlamentario va a hablar? Sí, en la junta directiva nos mandaron un mensajito. Ahorita, si quieres, te mando un chat para checarlo contigo. Órale, perfecto, adelante. Adelante, Javier. Gracias y buen Muchas trabajo. gracias. Buenos días. Gracias, diputado presidente. Gracias a Fernando Galindo y a todas las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de Economía de la Cámara. A nombre de Carlos Salazar, presidente del CCE, y de quienes integran el Consejo, pues nos da mucho gusto a mis compañeros y a mí del sector privado participar el día de hoy con ustedes. Yo quisiera, si me permiten, preparé una breve presentación que creo que puede ser mucho más útil para la discusión, para poder compartir con algunas de las ideas. Nada más que necesito que me habilite el anfitrión la función de compartir la pantalla con los participantes. De todas maneras, Lo habilitamos, ya está. Perfecto. Ya está. Entonces, creo que ya deben estar viendo. Ahí se ve muy bien. Exacto. Yo quisiera nada más hablar de estos 5 puntos en la presentación brevemente. Evidentemente, ante la pandemia del COVID-19, ante la crisis sanitaria, pues nos autoinfligimos una crisis económica en el momento de que hemos decidido el guardar una sana distancia y quedarnos en casa para hacer nuestro trabajo. Entonces, para preservar la salud de los mexicanos y minimizar el costo económico y lograr la reactivación, pues necesitamos estar trabajando de una manera importante. Es urgente tomar las medidas para evitar un círculo vicioso de recesión, desempleo, pobreza y debilidad de las finanzas públicas. Entonces, puesto que sabemos en el sector privado que es el momento de la unidad y de las propuestas, es que convocamos a una Conferencia Nacional para la Recuperación Económica. Algunos de ustedes participaron con nosotros hace algunas semanas
en 11 mesas, que en total fueron 24 horas de trabajo, 263 panelistas, y hubo más de 135,000 personas conectadas en estas mesas de análisis y propuestas, de panelistas de todos los sectores, de la academia, especialistas, sociedad civil, de los empresarios, sindicatos, grupos religiosos, funcionarios públicos y legisladores de ambas cámaras y de todos los partidos políticos. Aquí es importante señalar que se pudieron al menos identificar en el trabajo de estas 11 mesas. Yo diría que hay 10 consensos fundamentales. En primer lugar, el consenso de cuidar la salud de todos los mexicanos, es decir, debemos canalizar los recursos que sean necesarios para fortalecer el sector salud a nivel federal, estatal y municipal en todo el país, y se requiere la cooperación entre el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil con los gobiernos, sin duda. Un segundo punto importante es el de proteger el empleo y las fuentes de ingreso. Sin duda, en todas las mesas quedó claro que empleo y empresas son dos caras de la misma moneda y es importante proteger el empleo y las fuentes de ingreso. En tercer lugar, reactivar la economía lo más pronto posible es fundamental, sí, de manera gradual y sostenible en el campo y en las ciudades. También minimizar los costos de empresas para detonar una reactivación gradual. Aquí quedó muy claro en todas las mesas y ha sido muy claro en todas nuestras presentaciones y en conferencias de prensa que los empresarios no están solicitando ni privilegios, ni condonaciones, ni ningún tipo de trato especial, solamente algunos diferimientos, y voy a entrar en esos temas un poquito más adelante. Además, es importante mitigar el daño, y es un consenso, mitigar el daño a la población y estimular el crecimiento de la economía mediante el incremento de liquidez a personas físicas y morales. Más de una ocasión hemos dicho que lo que queremos es evitar que una crisis de liquidez que están enfrentando las micro, pequeñas y medianas empresas se convierta en una crisis de solvencia. También, y aquí es algo muy importante en la tarea que ustedes tienen como legisladores en la Cámara de Diputados, pues es necesario reasignar el presupuesto público para atender lo más urgente, sí mantener los programas sociales, pero también sentar las bases para la recuperación. Como un consenso adicional es el que nuestro país debe convocar a los mecanismos de cooperación internacional, fondos disponibles en el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo para América Latina. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo especial por parte del gobierno para poder accesar a los recursos y convocar a estos mecanismos. También fundamental, y esto es fundamental, el trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Economía, enfocarnos en la diversificación comercial y no romper la proveeduría nacional y regional en América del Norte. Las cadenas de valor son fundamentales para la operación de las diferentes empresas y es importante la sincronía en la reapertura de la economía en las diferentes cadenas de valor. También se ha señalado, y fue parte de los consensos en estas sesiones, que varias de las acciones podrían implicar una mayor deuda pública. El endeudamiento podría ayudar a la recuperación del crecimiento y a la larga reduciría la proporción de la deuda al PIB, logrando un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, pero al mismo tiempo eso tiene que ser temporal y tiene que ser parte de un plan, y por eso un consenso fundamental en todas las mesas es que debemos enfatizar la visión de largo plazo de la economía en un plan, que eso es la mejor vacuna contra la incertidumbre durante la crisis y la única manera de lograr una recuperación sólida y duradera. Además de estos 10 consensos, diríamos que sí hay 68 ideas y los invitamos a cada uno de ustedes a que puedan leer este documento que es muy amplio, pero aquí sí quisiera yo destacar las principales recomendaciones. Son 14 las principales recomendaciones y hasta ahí voy a dejar mi presentación, pero sí quisiera enfatizarlas en este momento, porque hubo una gran coincidencia entre los panelistas sobre la relevancia de colaborar en varias acciones. Primero, necesitamos aumentar el número y la aplicación de pruebas. Y para ello se requiere agilizar las autorizaciones por parte de los funcionarios encargados de ello. Y esto, pues, pruebas en casa, en el trabajo, en espacios públicos, con los sistemas tecnológicos de seguimiento a contagios y protocolos sectoriales para la salud de los trabajadores. Segundo, hay un consenso importante
consiste en que debemos instalar un consejo de emergencia económica, podemos llamarlo de diferentes maneras, pero debe estar conformado sí por el gobierno, por el legislativo, por el sector privado, por la academia, el sector social, para la toma de decisiones expedita. En muchas ocasiones hemos escuchado al jefe del Ejecutivo hablar de la importancia de la opinión de los expertos y por eso se habla del Consejo de Salubridad General y los expertos. Bueno, también en materia económica, en materia de negocios, están los expertos y necesitamos formar este Consejo de Emergencia Económica para salir más rápidamente de la crisis. Además, un consenso para mantener la liquidez y el empleo es el requerimiento de apoyo de las empresas grandes a sus proveedores en las diferentes cadenas de valor, pero por parte del gobierno, la devolución expedita del IVA, eso es muy importante, y el diferimiento temporal de obligaciones fiscales y de seguridad social se vuelve un planteamiento que se repitió en prácticamente todas las mesas de las 68 ideas. También, y esto nos toca mucho el trabajo en las entidades y con ustedes que son legisladores que provienen de diferentes entidades, garantizar la coordinación entre los órdenes de gobierno para atender la crisis y para una reapertura ordenada y eficiente a nivel municipal, estatal y obviamente en el diálogo con el gobierno federal. Algo que es fundamental y en la participación de los sindicatos durante nuestras reuniones está el de fortalecer el tripartismo y diseñar una política incluyente de preservación del empleo, implementando los programas de flexibilización de las jornadas laborales, horarios escalonados de trabajo, y es urgente a través del diálogo social entre el gobierno, trabajadores y empleadores, el poder definir un plan estratégico para atender a los trabajadores afectados por la suspensión de actividades. Sin duda, el funcionamiento de la cadena de valor agropecuario es fundamental para garantizar el abastecimiento de alimentos. Hay que tener lineamientos transparentes y oportunos por parte de las autoridades para cumplir las normas sanitarias, pero es importante también la seguridad pública en la seguridad ciudadana, en la movilización de personas y bienes. Sin duda se habla de las recomendaciones para reorientar el gasto público hacia las necesidades inmediatas derivadas de la crisis y usar el gasto público como una palanca para el crecimiento y el desarrollo económico con énfasis en la inversión pública. Hay quienes han propuesto y hay un consenso de podamos convocar a una nueva convención nacional hacendaria. Habría que definir muy claramente las reglas y sobre todo el alcance y las dimensiones de esto, y definir entre el sector público y privado mecanismos y tiempos de reapertura por sector y por región, salvaguardando siempre las cadenas de valor. Se requiere el apoyo para el reinicio expedito de operaciones, financiamiento para capital de trabajo, programas de promoción en sectores particularmente expuestos y como pueden ustedes ver, pues hay mucha tarea también para trabajar juntos con el Poder Legislativo. Finalmente, en esta lámina es importante detonar la inversión y el empleo con infraestructura de largo plazo, con rentabilidad social, sí enfatizando construcción, vivienda y energía, en colaboración con el sector privado, en todas las entidades del país. Pensamos que no basta con tener el enfoque en 2 o 3 entidades del país o en una sola región del país, necesitamos obras de infraestructura en todas las entidades federativas y también que podamos regresar, y eso es importante en el diálogo que ustedes tienen como Comisión de Economía con la Comisión de Hacienda, el programa de depreciación acelerada y la compensación universal son fundamentales para poder incentivar la inversión y promover también la inversión extranjera. Ahora que entrará en vigor el 1 de julio el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la versión 2 del Tratado de Libre Comercio, bueno, pues aquí la colaboración entre gobierno y sector privado se vuelve fundamental. Debemos seguir priorizando las cadenas de valor y como pueden ver, esto se ha enfatizado en prácticamente todas las mesas y todas las recomendaciones. Cadenas de valor tenemos que cuidarlas y fortalecerlas y además dar certidumbre a los inversionistas con reglas claras, Estado de Derecho. No podemos estar cambiando las reglas a cada momento en diferentes sectores. Necesitamos siempre respetar la ley y la santidad de los contratos y en materia internacional es mucho mayor este tema.
se requiere la transparencia y la rendición de cuentas y evidentemente la separación de poderes, pero la certidumbre es fundamental para los inversionistas. Los inversionistas nacionales e internacionales están acostumbrados a las buenas noticias o a las malas noticias. Lo que a nadie le gusta son las sorpresas y los cambios de reglas y la falta de aplicación del Estado de Derecho. Y para reforzar el consumo, finalmente, para fortalecer la industria nacional a fin de promover creación de empleos, programas, sí, de transferencia directa a poblaciones vulnerables. Qué bueno que los programas sociales del gobierno se están implementando, pero no es suficiente como solución para hacer frente a las dimensiones de esta crisis. Necesitamos programas para fortalecer la demanda nacional, formalizar la economía, fomentar el consumo interno. Sin duda, la colaboración con el Poder Legislativo es fundamental y tal vez el plantear ante ustedes que es importante el promover un exhorto para que el gobierno considere las 68 ideas para México, que fue el resultado pues, de un gran ejercicio plural en el que participaron ustedes, que tome pues, los que tengan un mayor acuerdo, pero que lo utilice como una forma de poder ir avanzando para hacer frente. También que el legislativo, que ustedes nos puedan ayudar a la creación e instalación del Consejo de Emergencia Económica es fundamental. También desde el Poder Legislativo es importante este programa integral de infraestructura en todas las entidades del país y también las medidas necesarias para estimular el empleo y la inversión como prioridades para detonar la actividad económica, el consumo y mayores niveles de bienestar con programas de empleo temporal y de largo plazo. Yo aquí me detendría, presidente, y estaríamos pues con mucho gusto a la orden para la sesión de preguntas. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. También quisiera agradecer la presencia de Luis Miguel Pando, director general del Consejo de Coordinación Empresarial, y de Jorge Curaidini, que es asesor del presidente, y de Fernando Coronel, que es el enlace con la Cámara de Diputados por parte del Consejo. Muchas gracias por estar presentes en esta reunión. Pasaríamos al tema número 2, que es la presentación por parte del doctor Carlos Hurtado. Adelante, Carlos. Tienes apagado el micrófono, Carlos. No, tienes apagado el micrófono, Carlos. Ahí está. Mil disculpas, ahora sí, ¿verdad? Ahí estamos ya. Sí. Bueno, diputado presidente, muchas gracias por la invitación. Fernando, qué gusto verte. La verdad es que Javier y yo no nos pusimos de acuerdo para hacer estas presentaciones y creo que ha sido muy completa la presentación que hizo Javier respecto a estas 68 ideas. Entonces, mientras yo lo estaba escuchando, decidí aquí hablarles de algo que está relacionado, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, dejando un poco al lado este tema de las 68 ideas, me gustaría relatarles un poco cómo veo la situación económica en este momento y por qué en respuesta de esta situación económica es necesario tomar varias de las acciones que Javier ya comentó. En primer lugar, recordemos que la perspectiva de la economía, que cuando se hicieron los criterios de política económica para este año, esto fue cuando se presentaron en septiembre del año pasado, pues el gobierno presentó una perspectiva de crecimiento para este año de 2%. Esto ya para los llamados precriterios, que ustedes seguramente conocen muy bien, que se presentan en abril ya de este año, ya el gobierno hizo esos cálculos con un crecimiento para el 2020 de menos 2.9%, un crecimiento puntual, de un rango, pero digamos los números están hechos con esto. Y dados los últimos pronósticos que el Banco de México ha recogido en sus encuestas mensuales, así como algunas otras presentaciones de pronósticos particulares, pero de organismos que siguen muy bien la pista de la economía mexicana, yo creo que por el momento sería prudente o sería apropiado esperar una reducción del Producto Interno Bruto para este año
de al menos unos 7.5%. Esto es bárbaro, en la historia moderna de México va a ser el crecimiento o el decrecimiento, perdón, de la economía más importante. Esto no ha venido solo como problema para la economía, y todo esto tiene origen obviamente en lo que ya presentó Javier. Sin embargo, el precio del barril de petróleo se ha reducido mucho. Para la planeación de este año, el presupuesto consideró un precio de $49 por barril para la mezcla mexicana, y actualmente, pues, tanto el gobierno en sus precriterios, como yo creo que la mayoría de nosotros los analistas, pensamos que un supuesto de $24 es más prudente utilizar por ahora. También es cierto, digamos, bajo la perspectiva de muchos de nosotros los analistas, que va a ser muy difícil que se alcance la plataforma de producción de petróleo, ya no tanto la de criterios de política económica, que esa ya el mismo gobierno ya la abandonó ese pronóstico. Sin embargo, el nuevo pronóstico del gobierno, que son 1.850 barriles diarios en promedio, es muy probable, es muy difícil que se alcance. Bueno, pero aún dando como bueno ese supuesto de plataforma y tomando en cuenta el uso de los recursos que todavía quedan en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, así como los recursos que emanan de la cobertura que tiene el gobierno para el precio del petróleo, como se indica en el documento de precriterios, digo, estas dos cosas, ¿no? El uso del FEIP y el uso de los recursos de la cobertura para el presupuesto. Aún así, y dado la caída pues muy aguda del crecimiento económico que vamos a tener este año, es muy probable que el superávit primario, que el de las finanzas públicas, que en el documento de precriterios se pronosticaba como un déficit, no superávit, un déficit ya de 0.4% del PIB, que esto empeore al menos al 1.4%. Es decir, hay ahora sí que las últimas noticias, digamos, después de la presentación del presupuesto de precriterios, hacen pensar que es factible que la economía, que las finanzas públicas tengan un daño todavía de 1 punto porcentual del Producto Interno Bruto adicional a lo que ya se presentaba en los precriterios, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, yo diría que, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y es importante porque son acciones que el gobierno puede todavía tomar en cuenta. Miren, obviamente se me olvidó decir algo, en este ejercicio que les acabo de presentar de un deterioro adicional de las finanzas públicas de precriterios en alrededor o al menos en 1 punto porcentual del producto, está el supuesto de que el gasto público no cae, que el gasto público que viene consignado o supuesto en los precriterios se lleva a cabo, ese gasto público, ¿no? Aún así habría este deterioro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo creo que lo que acaba de decir Javier es muy importante. Todavía es tiempo de tomar acciones de las que nosotros en su momento consideramos como inmediatas. Claro que empezamos a hablar con ese término de inmediato hace aproximadamente un mes y no se han tomado muchas acciones por parte del gobierno federal. Yo lamento mucho que no se haya hecho todavía con una mayor determinación y una mayor decisión. Pero obviamente la prioridad es atender la emergencia sanitaria y económica. Es importante reasignar el gasto hacia el sector salud todavía, en pruebas y en equipo. Todo eso cuesta, ¿no? Entonces, el equipo, bueno, con altas y bajas y no con mucha información muy, muy clara, pero se ha ido proveyendo el equipo con las importaciones que escuchamos todos los días. También se han aprobado algunas de las pruebas que se hagan, creo que todo esto cuesta, y me parece que el gobierno no debería escatimar en esos rubros de gasto en este momento, ¿no? También, unas de las acciones inmediatas que en su momento se propusieron, y estaban en las propuestas estas 68 que hablaba Javier, está en hacer apoyos en efectivo a las personas y a las empresas. Y voy a referirme un poquito a eso. Yo creo que es muy importante el apoyo, digamos, en efectivo a grupos de población.
a los más desprotegidos, pero particularmente a mí me preocupa mucho el sector de la economía informal en los centros urbanos del país. Para todos nosotros no es una sorpresa que las ciudades de México están sumamente pobladas de negocios informales, de puestos de comida, de puestos de venta, de cosas en las calles, de personas limpiando los vidrios, haciendo todas estas labores que es de lo que viven, es el sustento diario de todas estas personas. Y como hay menos gente en la calle, pues el mercado para ellos se ha reducido mucho y obviamente pues estas personas siguen compitiendo por eso porque no tienen otra forma de sustento, ¿no? Por el momento. Entonces, yo creo que es muy importante, sería muy importante un apoyo que se podría dar en efectivo a estas personas para ver si de esa manera se quedan en su casa, ¿no? Si ellos no pueden hacer el confinamiento que nosotros hacemos, ellos tienen que salir a buscar el sustento en la mañana, tienen que ir a buscar el sustento para comer en la tarde, ¿no? Y entonces, y no lo pueden dejar de hacer, y están compitiendo por un mercado que se ha reducido bastante porque hay menos gente en la calle, ¿no? Entonces, es importantísimo que haya acciones dirigidas hacia eso. El gobierno ha dicho que son sus programas sociales, pero digo, la lógica indica que esos programas sociales, que son los que aprobados en el presupuesto, pues eran todavía sin la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, yo creo que por simple lógica, esta emergencia sanitaria necesita más apoyo para estas personas. También necesita más apoyo para los desempleados del sector formal, que estamos viendo que se están juntando por cientos de miles, ¿no? Cada mes. Entonces, ahí esto está siendo un problema que desde mi punto de vista está también siendo desatendido en este momento y que, aunque yo creo que ya es tarde para empezar, ya no se atendió de manera inmediata, creo que todavía no es demasiado tarde y se podría hacer. Y en tercer lugar, y esto es muy, muy importante, es el apoyo a las empresas. Hemos insistido nosotros en apoyo, no con donación como decía Javier, sino en apoyos de diferimientos, por ejemplo, de enteros de impuestos o de pagos de contribuciones a la seguridad social, que se podrían hacer para las empresas. El Consejo Coordinador Empresarial ha insistido en el enfoque de las microempresas y de las pequeñas empresas. Pero yo en lo personal, como empleado de este centro de estudios que tiene independencia, en mi opinión, lo que se requiere es un apoyo no nada más a las microempresas, sino también a las pequeñas y medianas empresas. Es muy importante y también a las grandes empresas. Miren, se dice que la mayoría de los empleados en México están en las microempresas, que el empleo de las microempresas es la mayoría. Si uno agarra la distribución que hace por tamaño de empresas de acuerdo a la planta laboral, el INEGI, esto es cierto, en las 4 categorías las microempresas son las que más emplean. Pero si uno suma las empresas grandes y las empresas medianas, en conjunto emplean más que las microempresas. Entonces, esto de que la fuente de empleo es básicamente microempresas en México, pues es medio cierto, porque la verdad es que las empresas grandes y las empresas medianas emplean a muchas personas, ¿no? Más que las microempresas. Entonces, yo no creo que las facilidades que pueda proveer el gobierno y que ojalá y el gobierno tome acciones, todavía no es muy tarde, yo creo que ya es un poco tarde, pero todavía no totalmente, pueda cubrir también estas empresas. Es cierto, yo creo que muchos de los dueños de estas empresas, medianas y grandes, son considerados oficialmente como personas ricas que no merecen apoyo. Yo creo que el presupuesto federal no debe ir a apoyar a las personas, pero sí a las fuentes de empleo. El patrimonio de los dueños de estas empresas está separado del patrimonio de las empresas. Son distintos. Si yo tengo acciones de una empresa, lo que voy a poder perder son las acciones de la empresa, pero no tengo por qué perder mi casa, digamos, ¿no? Mi patrimonio personal. Y esto es cierto para todo el mundo y creo que es un concepto que se entiende poco a veces, por lo menos en lo que yo escucho en las conferencias mañaneras y otras declaraciones oficiales, ¿no? Entonces creo que hay que reconocer que la pérdida masiva de empleos que se está dando no viene solamente porque las microempresas están teniendo problemas, viene porque todas las empresas están teniendo problemas, como está pasando en todo el mundo, y como en todo el mundo la recomendación nuestra sería, como en todo el mundo nuevamente, que hubiera este tipo de facilidades
¿Para qué? Para mitigar el daño a la población, no para salvar a las empresas grandes, no para hacer fobaproas, que es otra cosa que no tiene nada que ver, no para este tipo de cosas, sino para salvaguardar las fuentes de empleo. Aún en el programa de microempresas que el gobierno ha empezado con los créditos a la palabra, yo también, a mí me parece, es mi opinión, no es la del CCE, es la mía, que, o no necesariamente diría yo, que está mal enfocado. Está mal enfocado porque se dice, vamos a ver primero quién se portó bien y luego darle un apoyo. Vamos a ver primero quién no ha corrido a nadie y entonces a esos vamos a darle un apoyo y siempre y cuando sean chiquitos y microempresas, ¿no? Bueno, pues hasta ahorita esto está fracasando. La última, y lo voy a ver aquí, si me permiten, en mi máquina, pero la última conferencia de prensa que dio el director del IMSS dice que se enviaron 4.624 correos electrónicos. Digo, no es nada eso, ¿no? Las microempresas deben ser algo así como 6 millones en el país, ¿no? Se han aprobado 2.400 solicitudes de créditos a las personas trabajadoras del hogar, etcétera. 191,000 patrones recibirán la dispersión de más de 4.800 millones de pesos. Esto es ridículo como apoyo para la situación que está viviendo el país. Entonces debería haber programas mucho más ambiciosos, mucho más determinados para ayudar a la población de lo que se está viendo aquí. Yo lo que haría, si fuera mi decisión, sería tomar a muchas empresas, no nada más micro, y decirles, ahí te ve el apoyo, ya sea con diferimientos en pago de impuestos, diferimiento de pago de contribuciones, etcétera, siempre y cuando te comprometas a proteger el empleo. Es un enfoque distinto a decir, a ver, ¿quién no ha despedido personas y solo a esos me voy a enfocar, ¿no? Entonces, por eso yo creo que este programa no está funcionando muy bien. Y los números lo dicen, no es mi opinión. Entonces, yo creo que podemos hacer esto. Otra medida que sí ha sido, digamos, un poquito más ambiciosa son las medidas financieras para apoyar a las empresas. Primero a los bancos y de ahí, digamos, la expectativa es que se pueda apoyar a empresas, ¿no? Las medidas que puso en marcha el Banco de México son muy ambiciosas, le van a dar liquidez a los bancos y eso está bien. Si los bancos pasan esa liquidez como crédito a las empresas que están teniendo problemas, eso ya quién sabe, porque si no tienen apoyos de nadie las empresas ante esta caída de la economía y al cierre de la economía que están dando, pues las empresas no van a ser solventes. Como decía Javier, ese problema de liquidez se puede convertir en un problema de solvencia y los bancos no pueden dar créditos, aunque tengan la liquidez para hacerlo, a empresas que no les van a pagar. Esto, digo, sucede en todas partes del mundo, no es una cuestión de los banqueros mexicanos, nada de esto. Esto sucede en todo el mundo. Los bancos tienen que prestarle a quien tiene posibilidades de pagar de regreso, pues si no se les puede prestar. Es muy básico todo esto, ¿no? Y obviamente, pues las posibilidades de que tengan solvencia las empresas, pues dependen mucho de los apoyos extraordinarios que en este momento, desde mi punto de vista, se justifican. Finalmente, quisiera hablar un poquito también de la reasignación de gasto público. Yo he escuchado que los proyectos emblemáticos del gobierno deben ir adelante porque es lo que hay que hacer en situaciones como las que vive México. Es decir, esta política económica para una recesión que a veces se dice que es muy keynesiana y no sé qué tanto, que son motes nada más. Sí es cierto, hay que gastar el dinero, pero yo creo que también hay que buscar gastar el dinero de manera productiva. Se ha hablado mucho y creo que en la legislatura se está hablando de apoyar algunos proyectos productivos en los estados. Pero miren, yo creo que los que hemos trabajado en presupuesto mucho tiempo, sabemos que los proyectos productivos es algo que siempre suena bien, pero es muy difícil que se haga bien. Un proyecto productivo es un proyecto que es rentable para el país, ¿no? Es rentable socialmente, como por cierto lo consigna como requerimiento la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Es obligatorio que estos proyectos tengan una evaluación de costo-beneficio que diga que tienen posibilidades amplias de ser rentables socialmente, ¿no? Yo no conozco ningún estudio de esto para los proyectos de este gobierno, los grandes, pero bueno, tienen que ser productivos. De otra manera, ¿cuál es la mejor manera de gastar el dinero?
pues dándoselo a la gente para que la gente tenga cómo consumir. Digo, por una cuestión humanitaria, me parece a mí en primer lugar, pero también por una cuestión económica, en donde si no hay nadie que tenga liquidez, porque todo el mundo está desempleado, porque no hay mercado para consumir, pues no va a haber consumo, ¿no? Y este es algo que también es muy lógico, y por cierto es algo que en recesiones muy profundas en el pasado, pues ha sido la única salida, ¿no? Entonces yo quisiera, con esto, ya terminar mi intervención, defendiendo nada más que la reasignación de gastos se haga idealmente hacia proyectos verdaderamente productivos o hacia proyectos que inmediatamente tengan la capacidad de detonar el consumo y otro tipo de gastos entre la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu exposición. Pasaríamos al tercer tema, que son propuestas de política fiscal e incentivos para las empresas por parte del licenciado Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del CSE. Adelante, Pablo, con tu presentación. Sí, muy buenas tardes, me da días todavía, me da mucho gusto saludarles. Me uno a los mejores deseos de armonía, salud y entusiasmo, compromiso ante la adversidad que vivimos. Ya creo que está muy claro todo lo que el CSE en forma organizada ha realizado, las mesas, las expectativas económicas, y mi participación será en aspectos sumamente concretos y específicos. Hoy las empresas tienen que realizar pagos provisionales cada mes. El 17 de mayo fue un día muy difícil para muchas empresas porque sus pagos provisionales, se los voy a recrear, tienen que sumar sus ingresos de enero, febrero, marzo, que en términos generales fueron satisfactorios. En abril ya no, hay una caída abrupta y esos ingresos que tienen que acumular son los ingresos devengados, es decir, no cobrados. El impuesto sobre la renta se causa en función de ingresos devengados, facturados, no cobrados. Se le aplica el coeficiente de utilidad del año pasado, que obviamente es un coeficiente mayor a la utilidad que vamos a tener, y sobre esa base se paga el 30%. La totalidad de las empresas tuvieron problemas para enfrentar este pago provisional. Obviamente, en todo lo que significa la liquidez de las empresas, pues hay una serie de prelación de importancia de subsistencia, tratando de mantener los sueldos, tratando en su caso, conforme a derecho, hacer un convenio, disminuirlo, reducción de costos, en fin, y tratando, por supuesto, que ha sido uno de los objetivos permanentes del CCE, el difundir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, buscando su simplificación, su facilitación y obviamente bajo un contexto de un tema de seguridad jurídica, pero las empresas, se lo quiero recrear, muchas no lograron efectuar ese pago provisional. ¿Por qué? Porque necesito liquidez para pagar sobre ingresos que fueron devengados, reitero, no pagados. Yo emití una factura, pero si no me la pagaron, tengo que pagar impuestos sobre ese ingreso. La contabilidad no va a flujo de efectivo. No es porque cobré, pago el impuesto sobre lo cobrado. Y esto es lo que ha costado trabajo entender en los diferentes niveles, porque realmente las empresas están agonizando, se están agobiando por esta situación. El segundo semestre de este año prevé el artículo 14 del reglamento del impuesto a la renta en correlación con el 14 de la propia ley, que las empresas que consideren que van a tener una disminución de ingresos y una disminución en el margen de utilidad, pueden solicitar una autorización para disminuir sus pagos provisionales. Pero esto es a partir del pago provisional de julio, que se entera en agosto, y que obviamente la totalidad de las empresas van a solicitar su reducción. Cada año, varias empresas que ven que sus márgenes disminuyeron o que están haciendo en exceso sus pagos provisionales, solicitan esta autorización. ¿Qué es lo que está pidiendo el CCE desde hace tiempo? ¿Qué es lo que está reiterando? Y ahora es un excelente foro para volverlo a someter a su consideración. Son dos aspectos bajo este tema. Primero, que no sea por autorización, facilitando también el trabajo que tiene la autoridad, que sea por un aviso. La propia legislación señala que si tú me pides 0
reducirlo a cero. O te equivocas en lo que tú estás solicitando, al final del año tienes que recalcular tu pago provisional utilizando el coeficiente del año 2020, pero si te equivocas, tienes que pagarme actualizaciones y recargos. Por eso decimos que si en lugar de autorización es un aviso, facilita mucho, simplifica en aras de seguir cumpliendo. Pero el segundo punto, el más trascendente, es que no se deje como están las disposiciones vigentes a partir del segundo semestre. Se autorice al pago provisional de mayo y de junio, que el pago provisional de mayo vence el día 17 de junio, y si fue crítico el del periodo de enero a abril, ya no les voy a decir qué va a pasar el 7 de junio. Y lo peor que puede pasar es que muchas empresas que desconocen, al no efectuar el pago provisional de abril, a no efectuar el pago provisional de mayo, se ubican en un supuesto de cancelación de sellos digitales, de bajarles la posibilidad de seguir facturando. Entonces, hemos difundido el hecho de que traten de pagar, de cubrir, en fin. No existe posibilidad de pago en parcialidades en estos pagos provisionales. No existe posibilidad de pagos en parcialidades de retenciones en materia de IVA. No existe. Pero lo que sí existe es esta reducción que yo la propongo a la autoridad, que normalmente me la da, y lo que queremos es que sea ese aviso, pero que se aplique desde el mes de mayo. Voy a nuevamente a recrear por último para pasar a otro tema y ser puntual en el tiempo que se me fue otorgado. El pago provisional el día 17 de junio será sumando todos los ingresos de enero, febrero, marzo, abril y mayo aún no cobrados, es decir, devengados, y sobre esos que muchos no se han podido cobrar, se le va a aplicar el coeficiente del año pasado de una utilidad que no vas a tener este año, y sobre esa base se aplica el 30%, se restan los pagos ya efectuados y la cantidad a pagar, pues obviamente por los razonamientos ya expresados va a haber un problema. Está en las manos de la autoridad el permitir simplemente esa reducción de esos pagos, porque de hacerlo me van a quedar saldos a favor. De hacerlos voy a tener un problema de liquidez. De hacerlos tendré que yo elegir entre disminuir más salarios, pagar el tributo, disminuir obviamente mi actividad empresarial, castigar fuentes, castigar economía, cerrar negocios. Ya muchas empresas están buscando concursos mercantiles, en fin, por algo que sí está en la posibilidad de la autoridad. No es condonar como se ha hecho, es solamente identificar esa posibilidad que ya existe a partir de julio. ¿Por qué no las hace por 2 meses? Como en todos los países de la OECD. México está en la OECD, y ustedes saben, se aprobaron reformas importantes para que sugerencias de la OECD del tema BEPS, como la de limitación de la deducción de intereses, como el recaracterizar acciones de las empresas, como el hecho de informar esquemas, hay que hacer esquemas reportables ahora. Esos 3 temas son recomendaciones de BEPS, recomendaciones de la OECD, y las tomamos en cuenta. Ahora hemos tomado recomendaciones internacionales de protocolos sanitarios. Ahora necesitamos tomar las recomendaciones de la OECD para estos temas del COVID. Es muy triste ver que prácticamente no tenemos, se hace la lista de todos los países y México no tiene. Por supuesto que agradecemos el interés de nuestro presidente de la República, que de todas estas propuestas se ha considerado pretender que las devoluciones de IVA se agilicen. Esperemos que así suceda. Sabemos que este es un proceso. Siguiente tema. Muchas de las empresas, la industria farmacéutica tan necesaria y indispensable, la industria de alimentos, el sector agrícola y ganadero, el sector agroindustrial, el principal ingreso del que vive el país, la industria maquiladora que se está reactivando. Todos estos, más aparte, quienes están en la zona fronteriza y que adquieren insumos fuera o importan, todos ellos es un gran universo, tienen saldo a favor. Se podría pensar que por 1, 2,
3 meses regresar a la compensación universal para tener flujos. Si bien se castigó se inhibió a partir del 1 de enero de 2019, se ha visto que en el temblor del 85 no había deducción inmediata, regresó temporalmente y funcionó. Funcionó la deducción inmediata para reactivar. La compensación universal sí se da por 1, por 2 meses, por lo que resta el año, por un tiempo, con candados, con solo aquellas empresas que han tenido un buen historial de cumplimiento. El CCE lo ha propuesto, que vean la historia de las empresas que desde el 80 piden saldo a favor, desde hace muchos años. Todas estas empresas tienen saldo a favor, pero no tienen ese saldo a favor como flujo. Lo tienen que solicitar y tienen que pagar impuestos de pagos provisionales. Podían compensar. La autoridad, cuando piden un saldo a favor y hay un impuesto a cargo, ellos sí pueden compensar internamente. Ahí sí se vale la compensación universal, pero para el gobernado no. Entonces pensamos que debería de haber por lo menos durante un X tiempo. Y reitero, para privilegiar y honrar el tiempo, el último punto sería la deducción inmediata ya comentada. La deducción inmediata se da a nivel mundial. Todo el mundo la está llevando a cabo como parte de los estímulos. Quizá es una exageración de todo el mundo, pero es representativo, obviamente, en las economías para reactivar. Y valdría la pena. Ya tuvimos un buen ejercicio, reitero, el temblor del 85 y funcionó. La deducción inmediata nos va a permitir que las empresas, al momento de invertir en activos nuevos, puedan llevar rápidamente a resultados y puedan tener esa activación. Quien deduce aceleradamente es porque alguien ya lo acumuló, es decir, se neutraliza. Yo, para comprar, tuvo que alguien vender y ya acumuló. Hay generación de IVA, hay generación de economía, se privilegia, creo que un ciclo muy asertivo en favor de nuestro país. En suma, necesitamos acciones inmediatas para poder tener no la triste noticia. Ya vieron ustedes cómo va creciendo la disminución de los trabajadores, bajas del seguro social y la disminución de salarios. Eso ya es real. Pronto tendremos noticias desafortunadas de empresas que se venden, empresas que ya no estarán en el mercado, empresas que su participación será menor, y eso no nos conviene a nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu exposición. Pasaríamos al quinto punto del orden del día, que es el tema sobre apoyos económicos e incentivos especiales para las MIPYMES. Le damos la palabra por parte de Concanaco al licenciado Juan Carlos Pérez Góngora, vicepresidente de Asuntos Fiscales. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fernando, diputados y diputadas de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, por la oportunidad de participar en este foro. Yo quisiera señalar, sí alcanzan a ver la presentación, ¿verdad? ¿Qué representan las MIPYMES en México? Las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 72% del empleo y el 52% del Producto Interno Bruto. ¿Cuántos empleos generan o de qué tamaño estamos hablando de ese tipo de empresas? Pues una micro genera entre 1 y 10 empleos, dependiendo la clasificación, ahí la tienen, manufactura, comercio, servicios. Una pequeña empresa entre 11 y 50, en el caso de comercio entre 11 y 30 aproximadamente. Y una mediana empresa, pues entre 50 o 30 en el caso de comercio, hasta 100 o 250 cuando sea una empresa manufacturera. Esa es la importancia que tienen las pequeñas empresas en nuestro país. México fue el único país en donde no se otorgaron incentivos para las MIPYMES por el problema de la pandemia pues, y la problemática, pues yo diría que más de salud económica que estamos sufriendo, no nada más los mexicanos, sino todo el mundo, ¿no? Todos los países actuaron de inmediato apoyando a sus empresas. El presidente de la República mencionó pues allá por marzo que había 400,000 millones de ahorros públicos y que con eso iba a enfrentar la caída del petróleo y el problema del COVID-19. Y bueno, pues esos 400,000 millones de pesos que después mencionaron que eran 250,000 o los que sean,
pues realmente no se utilizaron para los fines que se deben aplicar. Creo que este tipo de problemas que estamos viviendo, pues para eso son los recursos públicos. Aquí nada más les pongo un análisis que sacó la OCDE de los diferentes países en los beneficios que otorgaron, y algunos nada más señalamos. Ven ustedes, en México no hay nada prácticamente. Países como el Reino Unido otorgó a los trabajadores que se quedaban o que se quedan en su casa 2.500 libras por mes, el 80% del salario lo pagaba el gobierno y el 20% los empresarios. Hubo diferimientos de impuestos, hubo suspensión de auditoría de diversos países. Si algunos ya tenían créditos fiscales firmes que deberían de pagarlos, no se los cobraban en todo este periodo, y así cada gobierno estableció de inmediato. El gobierno americano $2 billones destinó para los ciudadanos, para las empresas, para las grandes empresas, para las compañías aéreas y para otras, ¿no? Entonces, México, pues somos un país que realmente no hemos actuado, y bueno, pues ya lo dijo Carlos Hurtado, que posiblemente la caída sea del 7.5, yo creo que se quedó corto, porque yo he visto algunos otros análisis hasta del 10%, ¿no? Pues en México no existen incentivos especiales para las ni pymes, ni financieros, ni fiscales. En materia financiera, los pequeños negocios, el 50% no pide créditos porque dice que los intereses son muy caros, ¿no? El régimen fiscal para las pequeñas empresas, igual que para las grandes corporaciones. O sea, si bien la política de Estado es no dar apoyos económicos, bueno, por lo menos debería existir un régimen fiscal que marcara la diferencia para una micro, pequeña, comparadas con las grandes empresas. De 100 años para acá, en la historia de México, las empresas siempre pagaban su impuesto sobre la renta de acuerdo a su capacidad económica. Teníamos una tarifa que se aplicaba dependiendo la utilidad. Nada más para que vean ustedes, aquí les puse la tarifa que teníamos hace más de 50 años, 1969. Y bueno, aún y cuando ahí el último renglón es de 500,000 pesos, ahí venía un párrafo siguiente que prácticamente el límite mayor para ya aplicar la tasa máxima era de 1,5 millones de los viejos pesos. Claro, esa tarifa de ese año marcaba una tasa máxima del 42%, pero era diferente la distribución de los impuestos, la forma de la recaudación. Recuerden que teníamos ingresos mercantiles del 4%, hoy tenemos un IVA del 16%, y los impuestos especiales representaban también otras cantidades. Entonces no podría compararse de esa manera, pero sí lo que quería señalar en cuanto a una tarifa es el umbral de la capacidad de las empresas. Miren, simplemente esa tarifa que vimos y que aplicaría a 1,5 millones de pesos, si ese 1,5 millones de pesos lo traemos a valor actual, nada más considerando la inflación únicamente, ese monto estaríamos hablando de cerca de 14 millones de pesos. Esto es que empresas que tuvieran un resultado, una utilidad anual menor a 14 millones de pesos no deberían estar pagando la tasa máxima de impuestos. Nada más por señalar ahí un caso, una pequeña empresa que al final del año, después de todos sus ingresos y sus gastos, y a lo mejor el sueldo que cobró el dueño del negocio también, le quedó una utilidad de 1 millón de pesos, pues pagaba el 17% de impuestos, una de 3 millones 24, una de 5 el 30. Aquí la ajusté más o menos a que diera el 30, que es la tasa que tenemos ahorita en la actualidad. México ha tenido diversidad de tasas de impuestos y hemos sostenido que la recaudación es muy baja y que cada vez se necesita más recaudación, ¿no? Entonces, adicionalmente a esto, pues hemos tenido un problema también en la historia. Si bien es cierto, se han bajado las tasas de impuesto, que tenemos ahorita la del 30% de impuestos y 35% en personas físicas, sí se ha incrementado la base gravable. O sea, ha aumentado. ¿Por qué? Porque me han castigado muchas deducciones. Tenemos el caso de los intereses. Tenemos 3 reglas de intereses. Tenemos el ajuste por inflación, tenemos lo que se llama la capitalización delgada, y ahora el nuevo esquema que entró a partir del 2020 de limitar la deducción de intereses para las empresas. Automóviles. Los automóviles, anteriormente, hace años, se permitía deducir el automóvil solamente sobre el 70% de lo que costó, porque se consideraba que ese automóvil a lo mejor se utilizaba sábado y domingos en cuestiones personales. Entonces, bueno, pues la ley marcaba un 70%. Hoy lo limitan a 175,000 pesos, incluyendo el blindaje. O sea, incluyendo el blindaje. Vean ustedes lo que señalan. Es más, este tipo de disposiciones que tenemos en la ley del impuesto de la renta
no es acorde, por ejemplo, con la disposición que aprobaron de ustedes hace algunos meses de austeridad, en donde los automóviles para los funcionarios públicos representan arriba de 300, más del doble, pues, 360, 380 mil pesos aproximadamente. O sea, no hay congruencia. O sea, no hay congruencia en donde los empresarios que compran los automóviles con su dinero, con lo que generan sus negocios, le pongan una limitante de 175 mil pesos, mientras que a los funcionarios públicos le pongan una limitante de más del doble. Entonces, hay incongruencia en todo ese tipo de disposiciones. El caso de gasto de viaje, el caso de la previsión social, o sea, no es posible que las prestaciones que uno le da a los trabajadores estén limitadas. Y otras que se han venido mencionando. Ahorita dijo Pablo Mendoza muy acertadamente, la deducción inmediata de inversiones. O sea, además la deducción inmediata no es un regalo, es anticipar una deducción que se va a hacer en un año y que se va a dejar de hacer en los próximos años. O sea, si nosotros tenemos una deducción, por ejemplo, a 10 años de una maquinaria y nos permiten deducirla del primer año, solamente se deduce ahorita y en los otros 9 años ya no tenemos ninguna deducción fiscal. O sea, solamente es un diferimiento, ¿no? Entonces, yo creo que es importante establecer el régimen tributario, pues, para las empresas, viendo la base gravable, no nada más es cuestión de tasas, y en esa tasa sí tenemos que revisar, como siempre hemos tenido, tarifas, ¿no? Y bueno, también ya para terminar, y vale la pena resaltar que el tema de la problemática, bueno, ahorita se señaló, el mes pasado se perdieron 555,000 empleos formales, eso fue los datos del INEGI, más los informales, más los que dejan de obtener ingresos. O sea, yo creo que la situación está demasiado complicada. Y la distribución de la riqueza, yo ya no diría riqueza, pues, ya la distribución del ingreso no puede ser por la vía del gasto. O sea, los impuestos son únicamente un medio para satisfacer las necesidades del gobierno y para destinarlo al gasto público. Eso es generar empleo, no hay más. O sea, no es darle bonos, ni darle a la gente, ni darle pensiones, no. Tenemos que generar trabajo. Si les generamos trabajo, hay aportaciones para la vivienda, aportaciones para el retiro, y hay salud, y hay una satisfacción para la familia por esos recursos que obtienen. Entonces, yo creo que tenemos que tener presente esta situación. Yo para concluir, creo que tenemos que tener certidumbre. Tenemos que tener un régimen justo que dé certidumbre a los particulares, que se permitan deducciones acordes con la realidad. O sea, no es posible que la ley diga 175,000 pesos en automóvil, incluyendo el blindaje, que ningún blindaje cuesta esa cantidad, en donde funcionarios públicos, secretarios de Estado, en donde jueces, magistrados y ministros de la Corte traen automóviles blindados de 2 millones de pesos, que los compran con recursos de nosotros, de los impuestos que pagamos, y a nosotros no nos permitan deducir más que 175,000 pesos. Entonces tenemos que revisar la base de los impuestos, que se establezcan tarifas progresivas para las empresas y buscar en la medida de lo posible un régimen fiscal más simple. Entonces, yo con esto dejaría mi participación y nuevamente les agradecería la atención, y uno queda a su disposición al final para cualquier comentario que tengan. Muchas gracias, Juan Carlos. Le daríamos la palabra al licenciado Manuel Rodríguez, vicepresidente del Enlace Legislativo de Concanaco. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos de nueva cuenta, señores diputados, señoras diputadas, demás participantes en esta reunión. Voy a subir una presentación para hacer una referencia del tema que les voy a compartir muy rápidamente y muy concreto, si me permiten. La idea que les quiero comentar es una idea muy concreta, un planteamiento muy concreto. Aquí la intención es ver la posibilidad de aprovechar dos figuras que están incorporadas en la ley y que fueron diseñadas originalmente para facilitar la incorporación al mercado formal o a las actividades formales a las micro y pequeñas empresas, y que en este momento sería muy importante darles un estímulo y facilitarles de alguna manera dos cuestiones. Una, otorgarle beneficios que puede generar una estructura corporativa que está incorporada desde el año 2016 en la Ley de Sociedades Mercantiles, y que son estas sociedades por acciones simplificadas,
pero para ello y para estimular la posibilidad de crear estas empresas que permiten, entre otras cosas, la posibilidad del pequeño comerciante o del pequeño empresario de separar su patrimonio personal del patrimonio de su negocio, entre otros beneficios, pues vincularlo con un régimen o con el régimen de incorporación para tributar fiscalmente. Es decir, un régimen que también estaba de alguna manera diseñado desde el año de 2014 para atraer a los informales e incorporarlos a la economía formal y llevarlos al pago de los impuestos. De ahí que esta presentación se llame Sociedades por Acciones Simplificadas bajo el régimen de incorporación fiscal. Esta es una breve referencia solamente a lo que refiere la ley desde el año de 2016, en lo que se refiere a las sociedades mercantiles. Dice que se constituyen a través de un portal de la Secretaría de Economía, y esto con la idea de reducir costos y facilitar y dar un acceso generalizado a la gente o a los ciudadanos que deseen incorporarse a este tipo de sociedades. La utilización de fedatario público en estos casos es optativo, pero adelante les comento que ha habido ciertas restricciones a los fedatarios públicos para que puedan apoyar en la constitución de estas sociedades, que yo creo es importante porque no solamente es el llenado de formularios a través del portal, sino que se requiere además de cierta asesoría que en términos generales la gente que va a adoptar un régimen o una estructura corporativa y del nivel en lo general del que estamos hablando, pues requiere cuando menos una asistencia básica. Por ejemplo, el año pasado, este tipo de sociedades solamente se crearon en México, en toda la República, alrededor de 60, lo cual es muy, muy poco y se está desaprovechando una figura que puede ser importante. Una de las ventajas importantes de este tipo de sociedades es que se pueden constituir con una sola persona, es decir, está diseñada precisamente para las empresas o los negocios mercantiles en donde solamente hay un propietario, es un negocio familiar donde solamente aparece uno, y esta figura le permite de alguna manera constituirse con un solo socio e inmediatamente le da la ventaja de este velo corporativo y le permite la separación de su patrimonio personal al patrimonio del negocio, como en algún momento se comentó durante estas presentaciones. Las ventajas que de alguna manera se ofrecen a los ciudadanos comerciantes y microempresarios a través de esta sociedad, pues realmente lo que se pretende es dar este blindaje y estas facilidades y además generar un esquema que le facilite también a este pequeño inversionista o este pequeño comerciante, este micro y pequeño empresario, de incorporar a otros socios familiares o no familiares en lo subsecuente y si ese fuese el caso y la necesidad. Entonces, pues es una figura corporativa incorporada en la ley con el ánimo de facilitarle a los micro y pequeños comerciantes estas estructuras corporativas de las que se sirven pues corporaciones más grandes o sociedades más grandes o que suponen un mayor ingreso. En la ley se establecen los mecanismos sencillos, se requiere, por ejemplo, de que el interesado tenga una firma electrónica, y esto es importante porque se requiere de la firma electrónica porque este sistema supone que todo se va a construir a través del portal. Esto paradójicamente, que intentó ser una facilidad administrativa exponencial, ha reducido la constitución de este tipo de empresas porque no todas las personas se acercan al SAT a obtener una firma electrónica previo a la constitución de una sociedad y menos si no son contribuyentes bajo ningún régimen. Entonces, en este punto en particular es porque en alguna ocasión comentábamos que debería de permitirse a través de algún esquema, inclusive facilitador, a los fedatarios públicos que asistan a los pequeños no contribuyentes, a los pequeños empresarios y tal, para que se acerquen a este tipo de estructuras, las aprovechen, las constituyan y empiecen a operar con ellas. Los demás puntos que estoy comentando aquí pues refieren propiamente a una estructura simplificada, parecida a una sociedad anónima, pero mucho más
simple, en donde, como comentábamos, la ventaja fundamental es el velo corporativo, entre otras cosas, y la facilidad de incorporar socios, el permitir que solamente opere con uno, en fin. Y de otra parte tenemos la figura del régimen de incorporación fiscal. Aquí cabe destacar un tema interesante. Este régimen de incorporación fiscal se inicia en el año 2014, enero de 2014. Sin embargo, estas sociedades por acciones simplificadas empiezan en el 2016. Es decir, hay un desfase en el tiempo, lo que pareciera que pudieran...